Bueno, básicamente Cromosonia es un proyecto que nació de la mera curiosidad o intuición que he tenido pues desde que tengo memoria, ¿no? Todo comenzó en una clase de composición con los profesores de música, el profesor Marcelo, el profesor Danilo, de aquí de la UNILA. Y bueno, yo siempre tuve esa curiosidad de por qué asocio música con colores. Y ahí fue cuando me hablaron de que era una cuestión llamada sinestesia. Y a partir de esa semilla, ese germen, fue naciendo esa curiosidad por investigar más estas cuestiones, ¿no? Con el tiempo fue explorando otras cosas, ¿no? Y finalmente llegué a manos del profesor Pablo Villavicencio, del curso de cinema, que trabaja más artes expandidas, cine expandido. Y ahí fue donde como que encontré el foco para lo que yo pensaba en mi proyecto de TCC. Y ahí fue como Cromosonia se fue moldeando. Lo contacté vía correo electrónico mientras realizaba un viaje en Chile. Y ahí fue como comenzamos a confeccionar los primeros pinitos de Cromosonia. Sentado en la arena de la playa fugaz, ahí estabas tú jugando a ser niño del lugar. El sol más brillaba en sus ojos de abril. Si quieres hablarme, háblame. No tengas miedo, si yo te escucho, escucharé lo que tú quieras decir. Está bien. Básicamente es un proyecto en donde compromete investigación, una investigación en artes, a partir de un fenómeno neurológico que es la sinestesia y el factor de la cromestesia, que es una rama de la sinestesia que asocia sonidos con colores. Y a partir de ahí empecé a investigar, bueno, lo que estaba sintiendo a partir de antecedentes tanto artísticos como también científicos y bueno, encontrar ese foco, ¿no? Que generalmente en los proyectos de conclusión de curso solicitan, ¿no? Poder encontrar ese foco y a cuál es el fin al cual llega el proyecto de Cromosonia. Fue así como resolví a partir de un método que desarrollamos, que es el método Charles. A partir de frecuencias sonoras poder asociar intervalos tonales que conforman los acordes musicales, los acordes armónicos. Y a partir de eso, cómo poder exteriorizarlo y expresarlo en el ámbito audiovisual, ¿no? Entonces, a partir de esa tabla desarrollada, pudimos, a partir de las piezas musicales que desarrollamos, aplicar el concepto sinestésico en cada una de las obras, tanto en la parte de la performance audiovisual, que es un número de 4 músicas, compuestas con diferentes configuraciones de color, y el videoclip final, que es como el resultado, que es lo que quieres tú, que es la canción que está por salir. Ya fuiste al final de una gran ilusión. Respuesta te da cerca de la intuición. ¿Cuándo nace? O sea, ¿hay alguna fecha en específico? Si nos puedes comentar, si no lo hay, y todo bien. Sobre el fenómeno. No, sobre en qué momento tú empezaste a crear el proyecto de Cromosonia. Bueno, ¿Hay alguna fecha? Porque tú has desenvuelto más que este proyecto, ¿no? Ya has venido desenvolviendo otras cosas dentro del mundo audiovisual. Entonces, hay un momento, me imagino yo, que tomaste esto y comenzaste a trabajarlo. Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Hay alguna fecha? Sí. Finales de abril fue cuando la visita de un amigo muy especial al cual dediqué una canción que está dentro del material de Cromosonia. Estuvimos conversando y pues, yo le hablé pues, de mi deseo, ¿no? Que tenía planes de estudiar, ¿no? Fuera de aquí, dedicarme más a la pesquisa, a la investigación, a la ciencia. Y él me dijo, bueno, Carlos, pero tú eres bueno en el hacer audiovisual y cinematográfico. Y ahí es donde yo empecé como a reflexionar y esos días fueron bien interesantes. Y
A finales de abril y comienzos de mayo compré un libro que se llama El color de los sonidos, de Amelia Alonso Ruiz, que fue una recomendación de mi amiga Julie. Y eso fue lo que me dio el coraje y la decisión de asumir el proyecto en su primera fase, ¿no? Que es la exploración de las fuentes. Primera vez fuiste por mí la razón de mi vida. Y ahí, bueno, donde encontré las referencias de Scriabin, que es un compositor de música de concierto, Oscar Fischinger, que es una figura importante en las animaciones de la década del siglo XX, en una época como en los años 30, ¿no? Y cómo él asocia los colores con figuras geométricas a la par de la música. Todo inició el año pasado, actualmente estamos más del año y medio en la producción de este proyecto, que fue empezando y fue escalando primero como un preproyecto, después ya con la planeación de las grabaciones y pues de los testes. Y bueno, han sido etapas, ¿no?, que se han llevado al proyecto. Diría que la más complicada fue el método Charts, porque tenía que estar expuesto a frecuencias sonoras sinoidales. Yo creo que para cualquier persona hacer un test de frecuencias es muy pesado, ¿no? Sonoramente casi me vuelvo loco. Pero gracias a, claro, hacerlo con dedicación, paciencia, descanso también, porque el oído necesita descansar, pude hacer el mapeo de mi percepción sinestésica por fin en un papel, ¿no? De cómo puedo ver los colores a partir de esas combinaciones de frecuencias. Eu, assim, eu queria agradecer profundamente todas as pessoas que colaboraram com o trabalho, porque, enfim, né, é invaluável o esforço, né, e o trabalho artístico, né, que é um trabalho super refinado, né, um trabalho de carregar uma caixa e levar para lá, não é um trabalho que implica intelecto, sensibilidade, paciência para que as coisas saiam como a gente quer. É impressionante. Também tem uma questão que eu acho que é muito importante. A UNILA coloca os institutos interdisciplinares, né? É muito raro isso e é um estímulo para que as pessoas pensem, né? Como fazer esses projetos interdisciplinares. Se trata de Sergio Asbaum, que es un docente que dedicó su vida al área de la sinestesia, obviamente en su trabajo de disertación, que lo publicó en un libro que se llama Sinestesia, Arte y Tecnología. Está en portugués, y a partir de ese libro pues pude encontrar las referencias de él y cómo él expresa el término que es cromosonia en portugués, ¿no? Al español, bueno, resolví por medio de uno de mis orientadores traducirlo al término cromosonía. Y a partir del nombre, y que cromosonia quiere decir que es la unión entre una partícula de sonido con una partícula de color, y es básicamente lo que dice en el método Charts, que es figurar varias partículas o una sección de una partícula de determinado momento, determinada frecuencia y determinada muestra de color en esas tablas y en esas ruedas cromáticas. Y es muy lindo, ¿no? Como el término de cromosonia conecta ese universo sinestésico entre el sonido y los colores. Y ahí entonces fue ahí donde me llamó la atención adoptarlo como el nombre del proyecto, artísticamente hablando, ¿no? También como una forma de reivindicar el conocimiento, ¿no?, de este tema, que no es tan común hablarlo, pero que generalmente entre las personas de música y audiovisuales siempre existe esa curiosidad de, bueno, cómo la música se interconecta con los colores, ¿sí?, con los tonos, con las tonalidades mayores o menores, ¿sí?, disminuidas, ¿no? Y cómo los cineastas, incluso las personas que trabajan en el audiovisual, lo han aplicado durante décadas a partir de las bandas sonoras de series, telenovelas, filmes. Tierra vista, tierra pura, de sus frutos tierra fuerte, desgobiernos tablatura, de inconstante indiferente.
de sus campos la verdura, de mis pueblos sin fortuna. Y bueno, en este caso estoy aplicando un concepto también que trae memorias, ¿no? de mi experiencia con el audiovisual desde niño, ¿no? Por ejemplo, que veía los videos musicales de MTV, las telenovelas, cómo se grababa en multicámara, ¿no? Entonces yo siempre he sido como muy observador con eso. Y yo dije, bueno, y las canciones, que ese ya es un tema muy especial, cómo poderle darle vida audiovisual a esas canciones, ¿no? Esas composiciones, y también que han sido un proceso, cada una canción cuenta una historia y fueron compuestas en diferentes tiempos, prácticamente en lo que llevo en la universidad, y salvo también una composición de Julián Torres, que es el único instrumental que hemos grabado hasta ahora, que es Días de Nostalgia, que le agradezco mucho a Julián habernos cedido esta hora y también contar con su participación dentro de la performance audiovisual, cómo a partir de los instrumentales y las canciones podemos contar universos, contar historias. ¿Cómo se va creando eso? ¿Con quién estás trabajando? ¿Qué tipo de montaje? ¿Hay alguno en específico? ¿Hay una combinación de tipos de montaje? Cuéntanos un poco, en general, líneas generales. Bueno, Marcial y John Alex, ellos han sido mi mano derecha en este proceso. Igual con Franco, ¿no? Que ha estado también, y también estuvo participando Diego, nuestro colega de antropología. Pero Marcial y John Alex han estado detrás del proceso de producción enteramente. Con Marcial estuvimos montando como 3 meses por cosas de agenda, de calendario, Lo que quieres tú. Y bueno, es donde Lo que quieres tú ha tenido como mucha más demanda, ¿no? Los demás videoclips siguen más una estética televisiva, ¿no? Entonces no es tan compleja como en Lo que quieres tú, que ya es una cuestión más cinematográfica, como que toda una unidad más pequeña. Estuvimos discutiendo, viendo alternativas, incluso tuvimos que suspender las tareas de montaje esperando a la grabación de la segunda jornada, que ocurrió en julio. Habíamos empezado en mayo, y bueno, fue así como conseguimos con Marcial hacer un montaje maravilloso, como conectando, por ejemplo, figuras, momentos, ¿sí? Intensidades conforme a la canción, ¿no? Y la finalización, bueno, la asumí en este momento, duró un mes, y bueno, el resultado está quedando maravilloso. Uno dice, no me lo esperaba, pero no es cierto, uno espera lo mejor de su producto, pero a veces digamos que el mismo resultado visual te sorprende. Mi hombre preferido, mi cama vacía y sin ti, escalofríos, fue así, noche y luna fue para amar. Yo quiero resaltar un poco el trabajo sobre cromosomía, que es un trabajo bastante interdisciplinario, ¿no? Como tú has recogido distintas disciplinas, tanto pesquisas, tanto referencias necesarias para poder llevar a cabo este proyecto, y sobre todo porque por otro lado también tenemos a mucha gente, un colectivo bastante grande que también está aportando tanto del área de cine, la área de música, pero creo que nos comenta un poco sobre el área de performance. O sea, es que hay cómo fue el desarrollo con los actores al sobrellevar 5 videoclips. Trabajaste con distintos actores, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre eso. En resumen, un elenco de telenovela. Para Julie y para Sofía hacer casi 20 caracterizaciones, o 20, si mal estoy contando, son más. Es un desafío el hecho de caracterizar diferentes contextos en cada canción. Fue un desafío muy lindo, ¿no? Y también el contar con la participación de colegas de diferentes carreras, de diferentes cursos de la UNILA, y todo pues comenzó con el taller de pintura, ¿no? Gracias al taller de pintura, que fue uno de los procesos obviamente del casting,
Pudimos conocer figuras como Sabrina Silva, David Borges, sí, a partir de esas figuras, Belén, que mismo no participó como actriz, participó dentro de la dirección de fotografía, y otras figuras que se fueron incluso llegando, alcanzando, Merlín Lima también, Hipólito Kaplan, y bueno, después se fueron ligando otras personas como Guadalupe Anaya, ¿sí? Guara Belén, y bueno, a partir de la preparación, bueno, contamos con un equipo de directores de elenco bastante comprometido. Entre ellos pues está obviamente Ana Vía, está Renan Sechi, que fue el que nos acompañó con las escenas de intimidad de castigo, Laerchi, que fue su primer trabajo, su primera experiencia como asistente de dirección, al acompañar obviamente el proceso de Lo que quieres tú, en los playbacks también. Entonces fue una preparación muy comprometida de que cada canción, cada historia no era una simple representación. Siempre, no sé si soy muy stanislavstico, pero me gusta mucho que cuando hago un trabajo, un videoclip, ¿sí? O un cortometraje, tratar de vivir la vida, la intensidad de los personajes de una manera lo más realista posible. Claro, son trabajos en los cuales pues obviamente el actor va a proponer también una cosa, el director, es una construcción en conjunto de los personajes. Y eso fue lo que más me gustó, el acompañamiento que tuvieron los actores en el proceso de creación de cada uno de los personajes de los 5 videoclips. No, y no me castigues más. Compasión, corazón pendenciero en busca del valor. Un escape en mi mente y nací. Pasa el tiempo y no pude resistir. Ahora siento decirte, eres mi castigo. Nos has comentado bastante ya dentro de todo tu proyecto, tanto de la parte de teoría, tanto del área de la creación, también después en el área de ejecución del proyecto, un poco también nos estabas hablando sobre el montaje. ¿Cuáles son las expectativas ahora entonces de este proyecto? ¿Hacia dónde se va a dirigir Cromosonía? ¿Qué tiene para entregar a la camada también de audiovisual que está creándose aquí en UNILA y fuera de UNILA también, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de este proyecto? Bueno, expectativas muchas, pero más que las expectativas, más a los hechos. Básicamente los planes que tenemos para Cromosonia es la banca, la defensa del 5 de diciembre de 2025, ya próximamente. Ahí vamos a presentar el proyecto, obviamente con una versión previa de las producciones y el preestreno del videoclip Lo que quieres tú. Después de eso haremos el lanzamiento oficial del videoclip Lo que quieres tú en plataformas digitales y obviamente en YouTube para la visualización de todos. Y ahí vamos ya a comenzar con el trabajo del disco. Tenemos pensado, estamos obviamente en el plan de producir un disco de Cromosonia, aprovechando también las artes gráficas, ¿no? del disco compacto y también como una herramienta de divulgación del proyecto. Y bueno, un documental que está obviamente a la expectativa de ser producido con entrevistas, detalles de letras de escenas y bueno, detalles que engrandecieron el proceso de estas canciones, ¿no? Y la pesquisa, ¿no? el artículo que me gustaría escribir sobre todo este proceso maravilloso que ha sido Cromosonia, que ha sido un viaje que me ha marcado, no solamente a mí, tal vez ha marcado a mis colegas, a mis compañeros de set y estoy muy contento por eso. Y las expectativas, pues, en resumen, me gustaría que este trabajo pueda llegar a diferentes personas, sean sinestésicas o no sinestésicas, y cómo puede influir un poco en sus vidas, ¿no? También como un recurso de accesibilidad, o sea, el proyecto tiene viabilidades, ¿no? Que encontrando su punto de juego, ¿no? Su punto de acción, pueda generar resultados y pueda ayudar en contextos diversos. Naciente.
oscuridad.